Estás viendo las estampas de las 53 estaciones del Tōkaidō. El recorrido comienza precisamente en Edo, la actual Tokio, y termina en Kioto, que era la capital imperial en aquella época. Desde hace siglos, la gran ruta que bordea el Océano Pacífico y que une a Kioto con el Japón del noreste aparece en numerosos diarios de viajeros. En otoño de 1832, un grupo de funcionarios de Edo partió con dirección a Kioto, conduciendo los caballos que Tokugawa le enviaba al emperador. El pintor Hiroshige se unió a dicha comitiva. A lo largo de las etapas elaboró múltiples croquis y luego los aumentó y corrigió en su regreso a casa. Desde 1600, la ruta de Edo, actual Tokio, a Kioto se volvió muy importante. Hoy, ese mismo recorrido se puede hacer en el tren bala de Tokio a Kioto en 2 horas y 15 minutos. Salida de Edo. El cortejo de un señor feudal cruza el puente del Japón, precedido por 2 sirvientes que llevan grandes cajas de trajes ceremoniales y seguido por 2 alabarderos y varios samuráis a pie. En primer plano, a la izquierda, 5 comerciantes de pescado y verduras se dirigen hacia la ciudad. El pueblo de Shinagawa, el amanecer. El señor acaba de partir, se ven los últimos samuráis del cortejo con el arco al hombro y detrás de ellos otros 2 hombres llevando cajas. En Kawasaki cruzan el río Rokugo. A orillas del río, un caballo de carga y viajeros esperan la llegada del ferry. A la derecha, el monte Fuji. Paisaje nocturno. La ruta asciende. Las sirvientas atraen a los viajeros hacia sus posadas. Un palanquín de primera clase, acompañado de un profesor, cruza el puente para llegar a la posta. Un viajero baja del caballo mientras el palafranero sostiene las riendas para descansar en la posada Komeya. Abajo, una puerta de un templo sintoísta que 3 peregrinos están a punto de atravesar. Un mensajero especial corre hacia la posta. 2 porteadores del palanquín regresan tranquilamente por el camino entre arrozales. Alusión a la cortesana Tora Gosen y a la leyenda de las lágrimas de Tora. En esta estación se distinguen los torres del castillo fortificado. El cortejo cruza el río Sakawa. Esta imagen muestra la vista del lago, el paso del cortejo de un señor feudal por el desfiladero. La bruma matinal a la derecha, la puerta sagrada del templo Mihon. Llegada a Numatsu. Comienza la noche y la luna aparece detrás de los árboles. 3 peregrinos se apresuran hacia la posta. El paisaje de arrozales y el monte Fuji. Antes de llegar vemos el Fuji por la mañana. El camino hacia Yoshiwara. El océano queda a la izquierda y el monte Fuji a la derecha. Una de las estampas más célebres de la serie es La Noche de Nieve. Desde el desfiladero de Salta, los viajeros contemplan el Golfo de Sayami y el monte Fuji nevado. Un hombre corpulento es transportado por 4 cargadores mientras atraviesa el río. La vista lejana de Miho es famoso por sus playas y pinos. Tres mujeres acompañadas por un sirviente atraviesan el río Abe.
Es mencionada por los poetas de la época. La casa de té. El letrero anuncia sopa de ñame. Los viajeros la degustan. A la izquierda un campesino sigue su camino. Es el inicio de la primavera y el ciruelo está en flor. En el centro, los techos de las casas y campesinos que llevan fajos de leña. El desfiladero ha sido mencionado en muchos poemas. El relevo de hombres y caballos. Se ven cargadores cansados que se secan el sudor, mientras otros esperan la orden de partir. Un caballo a la izquierda. Hay que cruzar el río hoy. El cortejo de un alto funcionario espera que se organice la travesía. La orilla lejana del río hoy, la cabeza del cortejo y el alabardero ya han cruzado el vado, pero el pesado palanquín del señor, llevado por numerosos cargadores en el agua hasta los hombros, se acerca al banco de arena. Las montañas Sayonakara. En el camino escarpado hacia el relevo, dos porteadores regresan con un palanquín ligero. Una piedra está colocada al borde del camino para conmemorar el asesinato de una mujer por un bandido hace más de 1000 años. Un monje budista, acompañado de su servidor, se dirige hacia el templo Akiba, indicado por 2 linternas. Una pareja de viajeros saluda al peregrino. Los campesinos trabajan en los arrozales. Es el 5º mes lunar. Antes de llegar a la pequeña ciudad, una especie de puesto de bebidas. Está atendido por una mujer que aviva el fuego bajo la tetera. Uno de los porteadores del palanquín enciende su pipa. A la izquierda, el viajero que lleva un sable descansa. A la derecha, un pájaro. A lo lejos, los techos del relevo. En primer plano, 2 barqueros con pértigas de bambú esperan a los pasajeros. Del otro lado del banco de arena, embarcaciones dejan la orilla. Un grupo de viajeros mantiene una conversación. En el horizonte se distinguen los techos de la ciudad y los importantes edificios del castillo fortificado de un vasallo influyente de Shogun. Cerca de un gran árbol seco, unos hombres mantienen un fuego junto al camino para calentarse. El paisaje característico de Imagiri, nombre de la desembocadura del lago Amana, que se formó a fines del siglo XV. Desde entonces los viajeros debían tomar el ferry. A la derecha, cumbre del monte Fuji. En primer plano, velas de paja trenzada. En el centro, el barco de vela de un daimyo. Los techos decorados con emblemas señoriales se levantan para proteger a los pasajeros. El pabellón particular del señor ondea al viento. El gran barco es seguido por 2 pequeños ferries. A lo lejos se distingue Arai. Shimi-Osaka, nombre de la pendiente que desciende el cortejo de un señor feudal. Abajo se ven las 2 cajas ceremoniales al frente del desfile y los sombreros planos del séquito. El lugar era célebre por la belleza de su paisaje. Sarugababa, nombre de la llanura. 3 vendedoras ambulantes llevando sus bultos se dirigen a una pequeña casa de té, famosa por su pastel de arroz. El puerto de Toyo. El cortejo de un señor cruza el puente y se dirige hacia Yoshida, donde se ven las casas. A la derecha, el castillo de los señores Imagawa, con tejados decorados con delfines de bronce. 2 obreros reparan el muro de la torre, mientras otro hace señales desde lo alto del andamio. Las mujeres atraen a los viajeros. Las posaderas descritas por el autor El viaje a pie por el Tokaido agarran a los viajeros por las mangas y los conducen hacia la posada. Una joven geisha va hacia su trabajo. En la entrada de la posada, un viajero desata sus polainas para lavarse los pies. Hostería y sirvientas encantadoras. A la derecha, en una pequeña habitación, las sirvientas se arreglan para seducir a los viajeros. Lleva la cena en 2 bandejas. El masajista ofrece sus servicios a un viajero. Otro viajero, después de tomar un baño caliente,
vuelve a entrar en la habitación por la veranda. Los caballos enviados por el shogun a Kioto, precedidos por la escolta oficial, entran en el pueblo de Fukikawa. Las autoridades del pueblo se arrodillan para saludar a los funcionarios de Edo. El puente del río Yahagi. El cortejo de un señor cruza el puente y se dirige hacia la ciudad de Okazaki. Sobre las montañas se distingue la silueta del castillo fortificado con tejados decorados con delfines de bronce. Shirifu, la feria de caballos al comienzo del verano. Los comerciantes se agrupan alrededor de un gran árbol y discuten precios. A la izquierda, 2 empleados de una hostería llevan el almuerzo en cajas. Narumi. Narumi era famosa por sus telas y los viajeros las compraban en las tiendas del camino. En el centro, una cortesana en palanquín, acompañada por 2 sirvientas. A la derecha, una viajera agachada sobre el equipaje de un caballo. Ceremonia religiosa del santuario de Atsuta, uno de los 3 grandes templos sintoístas. Es la fiesta del 16º día del 6º mes. 2 caballos tiran carros sagrados dentro del recinto del templo. Tras salir de Miya y cruzar el Golfo de 7 leguas, los barcos despliegan sus velas en el estuario del río Ibi. Aparece el castillo de los señores Matsudaira. El río Mie. Un viajero atraviesa el pequeño puente, mientras otro corre detrás de su sombrero arrastrado por el viento. Se ven las casas de pescadores y los mástiles de sus barcos. El monasterio Saifukuji era conocido por este santuario y su estatua sagrada, un dios sanador, Yakushi. En el centro, 2 cargadores cruzan una estrecha ruta entre arrozales donde trabajan campesinos. Frente a la entrada del templo, un viajero a pie y otro a caballo, acompañado de palafrenero. El chaparrón. El pueblo de Shono era célebre por sus bambúes doblados por el viento y la lluvia. Un viajero con paraguas viaja junto al campesino con su azada al hombro. 2 cargadores de un palanquín suben la pendiente, precedidos por un campesino con abrigo de paja. Es especialmente apreciada por su calidad de composición y la delicadeza de sus colores. Es el amanecer y una suave tranquilidad envuelve el paisaje nevado. A la derecha, un palanquín precedido por un caballo de carga se dirige hacia el castillo de Kameyama. Todavía es de noche y los sirvientes sostienen linternas. A la izquierda aparece el gran palanquín de un señor y un funcionario da órdenes a los porteadores. Las telas decoradas con emblemas fueron diseñadas por el propio Hiroshige. El monte donde se abandona el pincel. El nombre proviene de la leyenda de un gran pintor que, desesperado por no poder reproducir la belleza del paisaje, arrojó allí su pincel. 2 viajeros descansan, mientras un tercero compone un poema. Otros personajes admiran la belleza del lugar. La lluvia primaveral. A la izquierda, árboles y casas del pueblo bajo la lluvia. Abajo, la cabeza del cortejo de un daimyo. Especialidad local: calabazas secas. Los campesinos cortan las calabazas para secarlas y preparar platos apreciados. En el centro aparece un mensajero caminando con su equipaje colgado de un bastón. En el pueblo Megawa, la hostería Iseya. Un grupo de viajeros baila después de comer. 3 mujeres acompañadas de un sirviente los observan con curiosidad. En una casa de té, varios viajeros descansan. A la derecha, 4 cargadores transportan una caja. El correo de un señor feudal es llevado por 4 hombres que corren lo más rápido posible. La casa de té de la fuente. Se ve el agua de la fuente brotando abundantemente. 2 viajeros y una viajera descansan.
Campesinos transportan sacos de carbón de madera hacia Kioto. Kioto, término final de la Ruta del Este. A lo lejos se distinguen las colinas y el monte Higashi, y a la derecha la elegante silueta de la pagoda Yasaka. Sobre el puente aparece el palanquín de un señor, y entre los transeúntes, una cortesana protegida por una sombrilla sostenida por su sirvienta y un samurái vestido con traje ceremonial. Esta colección de grabados del Tokaido llegó a nosotros como un regalo que el presidente del banco francés, Crédit Lyonnais, hizo a mi abuelo Carlos Palacios Villacampa, quien era presidente del Banco de Lima.